Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos en CNN Prime. Hay muchísimo movimiento en el Congreso por diversas razones, entre otras porque ya hay un nuevo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y todas las repercusiones de aquello. Noticias de la economía, noticias internacionales. Bien informados van a quedar como siempre después de ver CNN Prime. Vamos con los titulares. Vlado Mirosevic es el nuevo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. El parlamentario del Partido Liberal, quien era la carta del oficialismo, se impuso al DC Miguel Ángel Calisto en segunda vuelta. El independiente Carlos Bianchi y de Revolución Democrática Catalina Pérez completan la mesa directiva. La Corte Suprema definió la quina de candidatos para el cargo de fiscal nacional. José Morales, Ángel Valencia, Marta Herrera, Carlos Palma y Rodrigo Ríos fueron los escogidos por el máximo tribunal. La nómina será enviada al presidente Gabriel Boric para que presente su propuesta al Congreso. El gobierno ingresó la reforma previsional al Parlamento. La iniciativa contará con urgencia simple y comenzará su tramitación en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. El presidente Boric llamó a los parlamentarios a ponerse de acuerdo rápido para mejorar las pensiones. Y en temas internacionales, durante la COP27 en Egipto, el secretario general de la ONU expresó su preocupación por el medio ambiente, advirtió que el mundo está en una carrera hacia el infierno climático. Antonio Guterres pidió alcanzar un pacto solidario para enfrentar el calentamiento global, cooperar o morir. Eso y más, porque aquí comienza CNN Prime. En un 52% ha disminuido la venta de viviendas nuevas en Santiago. Las razones son varias, pero una de ellas tiene que ver con la tasa del crédito hipotecario y la situación económica nacional. A esto se suma la crítica situación que están viviendo algunas constructoras en nuestro país. El informe es de Macarena Román. No es raro ver este tipo de publicidad en las calles del país, pero ahora quizás se hará más común. Es que las empresas inmobiliarias tienen que captar compradores porque no están viviendo un buen momento. 52% han caído las ventas de casas y departamentos nuevos en Santiago. Esta caída de las ventas está asociado principalmente al acceso al crédito, que es cada vez más difícil para los hogares, y también el aumento de la incertidumbre que hace que muchos hogares estén postergando su decisión de compra. Por otro lado, también existe un problema de producción de vivienda y este guarda relación principalmente con los costos de construcción. Bien lo sabe Yusara, que lleva meses viviendo en su nueva casa en Huechuraba junto a su marido y su hija. Un hecho que vino a cumplirles un sueño, pero igual que para la mayoría no estuvo exento de problemas. Fue súper complicado. Es que más que nada es el que te piden un pie muy alto y tener una renta muy elevada. Más que el dividendo en sí que uno paga, es los trámites, los papeles, la renta, las lucas que te piden antes de poder comprar una casa. Problemas que se suman a la tasa hipotecaria, la cual tuvo un alza y promedió, según el Banco Central, 4,63% durante la última semana de octubre. Nos acostumbramos a tasas más convenientes y hoy día estamos teniendo tasas de aproximadamente el estándar de hace 10 años y eso significativamente implica crédito hipotecario más caro y mayores dificultades para acceder a la vivienda. Algo que repercute directamente en los compradores, los cuales muchas veces deben detener el proceso. De hecho, el desistimiento en la compra de casas aumentó a 27%. Que gente que en algún minuto compró una casa hace un par de trimestres anteriores, que hoy día llega al minuto de escriturar y se encuentra que ya no es sujeto a crédito por parte del banco. Y eso también ha dificultado que las personas digan, bueno, no puedo comprar. Pero los problemas no solo llegaron a los que buscan comprar una casa o un departamento, también a quienes construyen. Decenas de empresas han solicitado su liquidación voluntaria. Una de las últimas, Claro, Vicuña Valenzuela y Sega Limitada. El tema que a mí que nos afecta muchísimo es el tema administrativo en general. Cuando se trazan los proyectos, cuando se demoran más allá de lo necesario, que implican financiamientos más largos, que implican problemas sobre todo en el sector financiero también. Palabras que llegaron en medio de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, donde se habló de las consecuencias que puede provocar el quiebre de este tipo de empresas. En la instancia, el Ministerio de Obras Públicas detalló qué están haciendo para evitar esta situación. Una de las medidas más importantes que hemos tomado en estos meses es que prácticamente todos los contratos que tenemos desde el mes de septiembre en adelante, es decir, los nuevos contratos, tienen un sistema de reajuste en función del valor de los materiales.
Los consejos de los expertos son a cotizar los créditos hipotecarios en diferentes entidades, ahorrar para entregar el total del pie sin endeudarse y si tienen la posibilidad de comprar ahora, no pensarlo mucho tiempo y hacerlo, ya que todo indica que las condiciones no cambiarán en al menos corto plazo. Bueno, en el papel los sueldos están subiendo, pero en la práctica con ellos cada vez se puede comprar menos producto de la inflación. Disminuye entonces el poder adquisitivo real. El INE dio a conocer el índice de remuneraciones de septiembre, que consolidó 12 meses de caída y que podría mantenerse en ello mientras el IPC no ceda. Nos lo cuenta Belén Vázquez. Es una caída menor que la de los meses anteriores, pero una caída que igual profundiza un problema. El índice de remuneraciones reales reveló que el poder adquisitivo de los chilenos nuevamente retrocedió en septiembre, 2,3% comparado a un año atrás. Esta destrucción en términos del poder adquisitivo que se ha venido dando se va a mantener en los próximos meses, donde obviamente es una mala señal o una mala noticia en cuanto a las personas en relación cómo pueden hacer rendir su dinero. Si bien las remuneraciones nominales tuvieron un fuerte incremento anual de 11,2%, descontándole la inflación de 13,7% a las cifras de septiembre, lo cierto es que el sueldo real de las personas cayó tal como lo viene haciendo hace ya 12 meses. En los sectores que más aportaron al alza de los sueldos nominales están el comercio, la industria manufacturera y la construcción. Sin embargo, solo en lo que va de año, la pérdida del valor de las remuneraciones acumula 2,2%. Y el panorama, de momento, no es alentador. Este fenómeno se va a seguir manteniendo de variaciones negativas en términos interanuales del índice de remuneraciones, pero van a ser relativamente o deberían ser más acotadas en la medida que la inflación paulatinamente empiece a ceder, digamos, y eso es en cierto modo lo que ya estamos viendo, por lo menos con la última información del último mes, y muy seguramente vamos a seguir viendo en los próximos meses de aquí en adelante. La proyección del mercado es que la inflación anual siga sobre 13% en los próximos meses, lo que aún significa pérdida de poder de compra para los trabajadores. Pese a ello, los expertos estiman que las empresas pueden implementar estrategias e incentivos para que los empleados reciban beneficios no monetarios. Primero, acompañarlos a través de esta entrega de beneficios, y no solamente beneficios en dinero, sino que también muchas veces educación financiera, bienestar financiero, que los colaboradores están valorando bastante. Y priorizar, en el caso que se pueda, por ejemplo, acciones como teletrabajo, días, jornadas con goce de sueldo sin trabajar. La inflación y sus efectos son preocupaciones transversales y de forma indirecta el gobierno está apostando a una estrategia que haría subir los salarios, eso sí, de forma marginal. La reforma de pensiones disminuye el pago de comisiones al separar la labor de las AFP en dos entes, uno que administra y otro que invierte. No es el foco principal, pero podría ayudar. Se va a ver un incremento marginal en el líquido positivo, porque como van a bajar las comisiones, por un lado, que hoy día cobra la AFP, porque se va a separar las funciones y va a ser un servicio público en el que uno haga los trámites administrativos. Y el inversor público, al cual las personas van a poder optar libremente si quieren o no llevar su 10%, es una institución sin fines de lucro. Va a cobrar para recuperar costos, no para llenarse los bolsillos. La última proyección del mercado es que el IPC de octubre varíe 0,8 o 0,9% mensual, algo mayor que lo estimado hace un mes. El número final, de todos modos, lo entregará el INE este martes a las 8 de la mañana. Se lo anunciamos en titulares. Vlado Mirosevic fue electo como el nuevo presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas en una votación que además estuvo marcada por la división de los sufragios de los parlamentarios de la Democracia Cristiana y del Partido de la Gente, con además recriminaciones cruzadas. Josefina de la Fuente fue testigo de todo aquello. Buenas noches, Josefina. Hola Mónica, ¿cómo estás? Fue una final de infarto esta elección de la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, sobre todo porque a última hora cambió el candidato de la oposición. Primero iba a ser el diputado del Partido de la Gente, Víctor Pino, pero finalmente la bancada del Partido de la Gente no estaba cuadrada con su nombre y probablemente no iba a llegar a esta mayoría, y por lo tanto a último minuto este comité negociador de la oposición va a hablar con la diputada Joana Pérez para preguntarle si quiere ser ella la candidata a la presidencia. Ella dice que no, y después
después optan por el diputado Miguel Ángel Calisto. A última hora, dijeron todos, unos 3 minutos antes de la votación, se les fue a informar al resto de las personas de la oposición de ese pacto que el candidato iba a ser Miguel Ángel Calisto, y después entonces no obtuvo ni Vlado Mirosevic ni Miguel Ángel Calisto la mayoría absoluta en la primera ronda, que era de 78 votos. Ese era el número mágico. Como no se obtuvo por ninguno de los dos bloques este número, entonces se pasó a la segunda ronda y finalmente Vlado Mirosevic consigue una mayoría de 77 votos. Después le sigue el diputado Calisto con 73 votos. Hubo 4 votos de diferencia y por lo tanto los esfuerzos que se hicieron a última hora, tanto del oficialismo como del Ejecutivo, rindieron frutos para convencer a votos importantes. Por ejemplo, el diputado Joanet terminó votando con el oficialismo, el diputado Carlos Bianchi también votó con el oficialismo y él se quedó con la primera vicepresidencia. Muy relevante fue la división de la democracia cristiana, 4-4, y sobre todo el descuelgue de los votos del Partido de la Gente, porque hubo parlamentarios que finalmente optaron por respetar el acuerdo administrativo y le entregan los votos entonces a Vlado Mirosevic. Mientras tanto, también algunos parlamentarios de la derecha, por ejemplo, no votaron, tampoco votó el diputado Rivas, por ejemplo, y entonces a la oposición se le hizo difícil alcanzar a esta mayoría. De todas maneras, se puede ver que la Cámara de Diputadas y Diputados está dividida y que el gobierno tiene prácticamente solamente la mitad, porque se alcanza esta mayoría, pero es una mayoría relativamente frágil, y es algo que también preocupa un poco al oficialismo, que dicen que van a tratar de conversar con distintos sectores para poder alcanzar mayorías más amplias, sobre todo de cara a tramitación de proyectos relevantes. Sí, ahora, Josefina, estábamos viendo recién las imágenes en que salta abrazada la ministra Analía Uriarte, que había estado recién acá en CNN Prime hace un par de días y había reconocido que ponía su capital político. No le había ido bien con la primera apuesta con Carol Cariola, pero ahora sí logran, y claramente hay también un trabajo del Ejecutivo, y la vemos saltando abrazada, es bien llamativa la imagen, la vimos recién saltando abrazada al diputado Ibáñez, lo cual es una como comprobación ya gráfica, no solo de la alegría que le da, sino que el gobierno estaba muy interesado en mantener la testera, en mantener la unidad también de la coalición y lo que implicaba para la tramitación de las reformas. O sea, estuvo implicado también el gobierno en aquello, por más que dijera que eran los diputados y diputadas los que tenían que decidir. Sí, y las imágenes son elocuentes, había euforia, mucha alegría por parte del Ejecutivo, estaba la ministra saltando en el hemiciclo, después salió y se sacaba fotografías con el diputado Vlado Mirosevic, también con el presidente del Partido Liberal. Lo logramos, decía la ministra Analía Uriarte, así que sin duda sus esfuerzos rindieron frutos en algunas conversaciones, en otras no tanto, porque antes de la votación, por ejemplo, se reunió con el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, que finalmente termina votando por Miguel Ángel Calisto y no vota por el candidato del oficialismo. Así que ahí hay una clara división de la democracia cristiana, que se dividió, y algunos entonces optaron por votar por Vlado Mirosevic y otros apostaron por votar también por alguien de sus mismas filas, que es Miguel Ángel Calisto. Algo interesante, podríamos decir, en el análisis es que a la democracia cristiana le tocaba una presidencia según el acuerdo administrativo, también al Partido de la Gente, y sonaba como preferencia el diputado Calisto, también el diputado Pino podría haber sido la preferencia cuando le tocara al Partido de la Gente, y algunos dicen que después de esto probablemente ni el diputado Pino ni el diputado Calisto tengan la prioridad para asumir esas presidencias. Fue una jornada de todo, con drama, con expectación, con nerviosismo. Todo lo reportó Estefanía Bustamante, así que pasemos a revisar su informe. Cada esfuerzo contaba, y en muletas, si fuese necesario. Así apareció el RD Jorge Brito, uno de los 77 votos que obtuvo Vlado Mirosevic en una estrecha carrera para presidir la Cámara. ¿No hay redoble de tambores? Resultado de la elección. Para el diputado Vlado Mirosevic, 77 votos. Aquí no solo votaron por nosotros aquellos que están en la alianza de gobierno, votaron también por nosotros otros sectores. Y les vuelvo a agradecer a la democracia cristiana, al Partido de la Gente, aquellos que cumplieron, por supuesto, la palabra, otros lamentablemente no lo hicieron. Sectores que pusieron en aprietos el pacto del oficialismo, explorando alternativas con la derecha, y si bien el PDG ni la democracia cristiana cuadraron 100% sus filas, fue suficiente para mantener el acuerdo. Este quiebre que hay en el Congreso, principalmente con las fuerzas de centro, tiene que ver con esa falta de diálogo. Acá se ofrecieron
puestos en el gobierno para familiares de los diputados que votaran a favor de Mirosevic. Preferiría dejar todas aquellas muestras de expresiones, actitudes, etcétera, que vienen de aquellos sectores que hoy día han sido derrotados al margen para no contaminar un día tan especial y bueno para el gobierno. El diputado obtuvo la mayoría simple en segunda ronda, tras no alcanzar los 78 votos en la primera, instancia que sí alcanzó para que el independiente Carlos Bianchi se quedara con la primera vicepresidencia y la diputada RD Catalina Pérez con la segunda. No solo estamos abiertos a recibir al PDG, nuestra obligación es tener que lograr los mayores consensos como mesa. Y para eso necesitamos diálogo, para eso necesitamos acuerdo, para eso necesitamos claridad, convicción y compromiso. Fue una lucha voto a voto donde la incertidumbre marcó las horas previas. Se desordenó el tablero luego de que el PC bajara a Carol Cariola, hoy recibida entre aplausos por sus pares, tras cuestionamientos del mismo sector que ahora tenía los votos clave. Yo estoy inclinándome por abstenerme en la votación de la presidencia de la Cámara. Vamos a conversar y ahí vamos a llegar a un acuerdo. Hasta el minuto hay un quiebre. Estamos dando a conocer, cierto, lo que ya hemos estado conversando. Gracias. ¿Diputado Pino? Sí. El silencio que otorgó el quiebre del PDG ante su carta principal, que solo tuvo un voto en la sala. Esto tras el cambio estratégico que puso al frente al DC Miguel Ángel Calisto, quien horas antes daba su voto a Pino. Sí, se te dijo por ahora. Por ahora. Al parecer hay algunos problemas en el PDG y por eso nosotros nos enteramos a última hora de las diferencias al interior de la bancada del PDG. El diputado Pino tuvo un gesto muy honorable en su momento y él se baja de posiblemente ser la presidencia al darse cuenta que no tenía todos los votos de su bancada a último momento. Bajo esa última premisa se definió la mesa directiva que por 8 meses liderará la Cámara. Sin mayoría de votos ni pacto original, el oficialismo se anotó un triunfo al mantener la testera de su lado tras intensas negociaciones donde el gobierno apostó todo su capital político. Bien, entonces el diputado Vlado Mirosevic va a quedar a cargo encabezando la Cámara de Diputadas y Diputados por los próximos 8 meses y lo que también decían desde el oficialismo es que idealmente esperan que se cumpla el acuerdo administrativo y que quizás en un momento no se descarta que el Partido Comunista sí pueda tener la presidencia porque lo que se hizo, según su explicación, es un enroque, porque al Partido Liberal le tocaba una presidencia, pero al final en este acuerdo administrativo y ahora se adelanta. Entonces, las comisiones no deberían tener cambio, que era algo que le preocupaba al Ejecutivo, que se pudieran rebarajar las fuerzas, sobre todo en comisiones que son relevantes, trabajo, Hacienda. Quizás podrían haber cambios menores, pero no se hace una distinta correlación de las fuerzas y eso también deja tranquilo, respira aliviada la moneda. Después del día de hoy había bastante alegría, no solamente de la ministra Uriarte, sino que también hubo una vocería después de la vocera de la Alianza de Gobierno, la timonel del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que también celebraba finalmente que el oficialismo pudiera retener la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados con Vlado Mirosevic en la presidencia. Carlos Bianchi quedó en la vicepresidencia primera y en la segunda vicepresidencia entonces la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez. Sí, están complicadas las cosas al interior de la DC porque habiendo primero esta división, pero además con diputados que no votan por un correligionario, que optan por mantener el pacto. Es cierto, ese es su argumento, pero por otro lado tenían a alguien de sus filas al frente. No era lo mismo que decirle que no a alguien del Partido de la Gente. Ahí hay un tema dentro de la DC, dentro del Partido de la Gente también, porque ellos saben que para ser en el fondo el fiel de la balanza o para ser una bisagra tienen que estar ordenados, separados. No pierden esa posibilidad de ser determinantes para ciertas decisiones. O sea, ahí hay otras lecciones que se van a sacar y evidentemente que es un tema complicado también con quién van a terminar negociando estas fuerzas políticas, con Chile Vamos, con el socialismo democrático y Apruebo Dignidad. Hay un rebaraje, sobre todo cuando vienen a futuro, Josefina, importantes reformas, por de pronto la previsional y también la tributaria.
Sí, tal cual. Y respecto a lo que tú decías de la democracia cristiana, había algunos que decían que están en una posición incómoda, y también lo decía la ministra se expresa en el punto de prensa después, que es difícil también para algunos militantes de la democracia cristiana porque algunos estaban por cumplir el acuerdo, por ejemplo, el diputado Undurraga, pero al mismo tiempo a última hora se sube un militante, alguien de sus mismas filas, a competir por el otro bloque. Entonces se los pone también en una disyuntiva y bueno, habrá que ver finalmente cómo termina la democracia cristiana conversando con el oficialismo y con la oposición. Y el Partido de la Gente también vive su propio quiebre. Salió la diputada Navellán, lo veíamos en la nota de Estefanía, a hacer acusaciones respecto de sus pares y también acusando al gobierno de ofrecer cosas. Se le respondió por parte del diputado Rubén Oyarzo, entonces también hay tensión dentro de la bancada del Partido de la Gente, y en la derecha tampoco vieron con buenos ojos cómo cuando los necesitaban no se pudieron cuadrar. Y entonces algunos que dice que se pierde confianza, por cierto, en este partido que algunos llaman el partido bisagra, en esta Cámara de Diputadas y Diputados. Claro, y tampoco se puede decir que es solamente porque no tengan una... Bueno, tuvimos aquí en Tolerancia Cero la presidenta de la bancada, la diputada Ahumada, y ella nos decía que no tenían ideología, que respondían a los intereses de, como su nombre dice, de la gente. Pero no se puede atribuir este desorden meramente a que no tengan ideología, porque también vimos ese desorden en la ADC. ¿A qué se puede atribuir en uno y otro caso? Bueno, en el caso de la ADC probablemente que es un partido que está con fracturas importantes internas, ha tenido fugas de militantes, tiene también almas distintas en su interior, ahí hay un tema. Y en el caso del Partido de la Gente, claro, estas son sus primeras pruebas complejas, vamos a ver cómo se ordenan. No había consenso respecto a los nombres, y lo que sí había consenso en el oficialismo, porque claramente después de la tremenda derrota de septiembre, esta es como la primera vez que tienen razones para celebrar, y se notaba. Sí, tal cual. Bueno, en el caso del Partido de la Gente... había dudas por parte de los parlamentarios porque el diputado Pino acudió a esta reunión de la semana pasada que tanto conflicto generó por la asistencia del diputado Lagomarsino, que terminó apoyando a Vlado Mirosevic, pero también porque Víctor Pino iba de negociante y también de candidato, y eso molestó muchísimo a algunos parlamentarios del Partido de la Gente. El diputado Rivas, por ejemplo, terminó no votando, y finalmente la derecha vio que iba a pasar eso, trató de entonces solucionar este problema poniendo a Miguel Ángel Calisto, pero no le alcanzó por pocos votos, de todas formas. Así que las negociaciones que hicieron y los esfuerzos que hicieron por parte del oficialismo rindieron frutos, porque se jugaba esta elección con pocos parlamentarios, fue muy reñida, y ahora Vlado Mirosevic está a cargo de la Cámara con una mayoría frágil, dicen algunos, son 77 votos los que obtuvo, así que el desafío también es conversar con distintos sectores. Un presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, que por cierto también tiene que liderar, o está liderando, al menos Raúl Soto, las conversaciones por el acuerdo constituyente. Así que esos son parte de los desafíos de el nuevo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Sí, y lo otro, Josefina, ya que tú lo nombraste también, es bien interesante. Calculó al final bien el Lagomarsino, pero estuvo bien en la polémica. Yo no sé cómo están las relaciones con el Partido Radical, porque ese diputado, que está el Partido Radical, fue electo como independiente, pero por un cupo del Partido Radical, que fue a estas negociaciones con la derecha y el Partido de la Gente, después termina votando con Mirosevic. Yo no sé cómo están ahí las relaciones. O sea, por suerte al final votó por Mirosevic, digo, por suerte para él porque estuvo con el que ganó, pero si no, no sé qué tan bien están las relaciones. Yo sé que hay harta molestia con él. Sí, hay harta molestia. Efectivamente hubo harta molestia en el oficialismo, y también Vlado Mirosevic era un nombre relevante por eso mismo, porque el diputado Lagomarsino también es parte de la bancada de independientes, Partido Radical, Partido Liberal, una bancada que encabeza Vlado Mirosevic. El diputado Joanet también es parte de esa bancada, entonces se tuvieron en consideración todos esos factores cuando eligieron al nombre que tenía la mayor posibilidad de acercar, arrastrar votos fundamentales, y que fueron fundamentales, como lo vimos hoy, porque la votación sí que fue estrecha. ¿Y hay alguna prueba más que la denuncia que hace la diputada Navellán respecto a que el gobierno, porque es bien dura la denuncia que hace, no presenta prueba, no responde a ello, dice que prefiere no opacar este momento la ministra Analía Uriarte, pero la denuncia que hace la diputada Navellán, poniendo su palabra, digamos, por delante, es que se habrían ofrecido cargos para los parientes.
Sí, bueno, la verdad es que no se ha entregado ninguna prueba al respecto, pero va a ser un tema pendiente para mañana, porque dio que hablar y por cierto que nosotros queríamos saber qué tipo de pruebas tenía, le preguntamos a la ministra Sexpress, no tuvimos mayor información respecto a eso, pero yo creo que va a ser un tema para el día de mañana, para reflexionar también un día después de esta jornada que fue bastante ajetreada, que tuvo de todo, incluso también estaba en la nota de Estefanía, el diputado del Frente Amplio Jorge Brito llegó en muletas, así que anticipando una elección sumamente reñida, llegó, le aplaudieron en el hemiciclo, le hicieron a un costado un computador especialmente para que votara en un sistema nuevo donde por primera vez se sabe quién vota por quién, también es una novedad. Y llegó entonces el diputado Brito del Frente Amplio a entregar su voto porque había sido sometido a una operación durante el fin de semana, su columna. Así que estaban agradecidos en el oficialismo que haya llegado a votar. Sí, me recordó ese recorrido para mientras hablaba interminablemente el diputado Naranjo cuando Giorgio Jackson, ahora ministro, entonces diputado, llega al final después de salir de la cuarentena y todo aquello y llega a votar finalmente también al hemiciclo en otras condiciones evidentemente, pero en el fondo, claro, cada voto contaba aquí, o sea, no se podía perder ni uno solo de los votos. Tampoco sé cómo va a quedar Alinco ahí en la bancada después de haber estado postulando una vicepresidencia en el otro lado, así que vamos a seguir súper atentos y de eso y más le vamos a preguntar porque va a estar con nosotros el nuevo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados en un ratito más, Vlado Mirosevic. Muchas gracias, José. Buenas noches. Seguimos avanzando con otras noticias de la política. El presidente Gabriel Boric convocó a parlamentarios de oposición y oficialismo a Cerro Castillo previo a su viaje a la región de la Araucanía que va a realizar esta semana. Supuestamente es así. Una visita que tiene altas expectativas por parte de los parlamentarios y donde esperan se reúna con todos los actores de la zona, como nos cuenta Francisca Cárdenas. ¿Cuándo da la Araucanía, presidente? Muy pronto, le vamos a avisar una hora antes para que alcance a llegar a la Araucanía. Un viaje cuyos detalles se mantienen en reserva, pero que casi todos dan por hecho. Esta semana sería la visita del presidente Gabriel Boric a la Araucanía, una zona compleja donde se viven casi a diario hechos de violencia. Es por eso que los parlamentarios de la región piden propuestas concretas y que no sea solo una visita express. Y que traiga propuestas y que traiga cosas concretas. Más apoyo, más recursos, un apoyo político real a lo que realizan los uniformados. También es importante cómo se va a reactivar la Araucanía. Creo que el presidente tiene mucho que decir con los RS. Que se reúna con las víctimas, que se reúna con las comunidades, que se reúna con los gremios productivos. El jefe de Estado ha sido constantemente cuestionado por la oposición. Le reprochan viajar a otros países antes de visitar la zona, razón por la cual la expectativa de esta visita es alta. Fundamental no generar falsas expectativas o bien que quede una sensación amarga después de la visita. Vaya con propuestas muy concretas y se escuche a todos los que quieran ser escuchados. Esta es la ocasión para dar respuesta a algunos temas que tanto el gobierno regional como los distintos ministros que han estado en la Araucanía han ido levantando como problemas, como necesidades. Si bien la agenda del mandatario no se conoce, tendría entre sus planes un encuentro con víctimas de la violencia, aquellas que han sufrido atentados, quemas o vulneración a sus derechos, como ha ocurrido en otras regiones. Este lunes, por ejemplo, en Lebu se registró un nuevo ataque incendiario. Sujetos quemaron 2 maquinarias de la Forestal Foraction y se encontró un panfleto que reivindica a Jordan Yempi, comunero que recibió un impacto de bala en medio de un operativo realizado por carabineros y la Armada. Por suerte no hemos tenido ninguna persona lesionada ni herida. Vamos a esperar los resultados de la investigación de la policía respecto de esto. El ataque en Lebu fue adjudicado por la Huaychán Aucamapu, una organización que ha desarrollado en los últimos meses diversas acciones de violencia que algunos consideran más radical que la CAM. La organización que se atribuye el atentado tiene un largo prontuario de destrucción, de sembrar terror, de perjudicar a las personas, de dañar la vida y la convivencia de las personas. La Moneda citó personalmente a un grupo de parlamentarios para dialogar previamente con el presidente Gabriel Boric. Ellos se reunirán este martes con el mandatario en Cerro Castillo. Bueno, y este jueves será la primera reunión de coordinación de la ahora llamada Alianza de Gobierno, de una alianza, porque han enfatizado que son 2 coaliciones, pero una alianza tras Cerro Castillo, no un encuentro que quedó zanjado tras este conclave del fin de semana que tuvo como objetivo disminuir las tensiones entre las llamadas 2 armas del bloque, una apuesta que llega justo antes de la tramitación de las reformas claves para el Ejecutivo. Como nos lo cuenta Paul Forert.
Acomodarse, ordenar la vocería y ajustar posiciones. Cerro Castillo fue el primer paso de las dos almas del gobierno para dar vida a la nueva alianza oficialista, una cuyo primer desafío es mejorar la coordinación. Llevamos candidatos presidenciales distintos, listas parlamentarias distintas, un sector de Frente Amplio, de Prodignidad, creció a costa de nosotros, criticándonos. O sea, ¿hay un tema difícil? Sí, pero hoy día somos gobierno, tenemos un programa común. Eso hay que empujarlo hacia adelante. Y bueno, las controversias justamente las vamos a ir solucionando semana tras semana y lavar la ropa sucia en casa, como tú bien dices. Es importante porque, por lo demás, gran parte de la legitimidad de la política se juega cuando conversamos cosas que al pueblo le interesan. Limar asperezas, otro objetivo en esta nueva etapa, porque aún está vivo el recuerdo de los desencuentros entre figuras del socialismo democrático y las de Apruebo Dignidad, especialmente cuando estos últimos cuestionaron lo realizado en los últimos 30 años. Eso llevémoslo a los centros de estudio que se discutan ahí en los think tanks, en los lugares donde se conversan estas cosas, y en las universidades, pero en el plano de la política no podemos seguir poniendo el acento en las cosas que cada uno ha hecho en el pasado. Y por eso apuestan a disminuir los cruces a través de la prensa, repetir juicios como la escala de valores del exministro de las Express, Giorgio Jackson, o los emplazamientos del senador Latorre al socialismo democrático sobre cómo gobernar una coalición. Paños fríos que irían acompañados de una orgánica que incluye vocerías rotativas, trabajo en conjunto para las próximas elecciones y reuniones semanales. Tiene que tener un nombre, ojalá un sello, algo que nos identifique, porque finalmente que se sepa que hay una unidad. Más allá de si hay una orgánica que nos va a unir, que hay una unidad de objetivos. Para poder avanzar, nuestra unidad es base y es fundamental. Y reforzarla implica una nueva etapa para enfrentar todos los desafíos que tenemos por delante. Pero también necesitamos un espacio de entendimiento con otras fuerzas. La primera meta vendrá con la tramitación de la reforma de pensiones. Aunque en ese listado también aparece el proceso constituyente, la reforma tributaria, la de salud, entre otras. Todos desafíos para los cuales buscarán ampliar los apoyos. Y en ese terreno aparecen fuerzas como la DC. Perfectamente podríamos construir una lista unitaria del oficialismo más la DC, si es que logramos también consensuar un proyecto constitucional común, que yo creo que hay voluntad para aquello. Pero hoy día nuestra preocupación no está con quienes hacemos alianza para los temas electorales. Nuestra preocupación es cómo somos capaces de generar una alianza que realmente pueda dar no solo gobernabilidad, sino que colocar en el centro aquellas preocupaciones que hoy día son las más dolorosas para los ciudadanos y ciudadanas. Y a pesar de que aún no hay un nombre para la nueva alianza, lo cierto es que dirigentes de Apruebo Dignidad y el socialismo democrático buscan dar vuelta a la página a las diferencias. Para eso ya comenzarán con la primera reunión oficial de la alianza el próximo jueves. Bueno, hoy se amplió el público objetivo del calendario de vacunación de la fórmula bivalente en combate al coronavirus y los mayores de 70 años ya pueden recibir esta dosis. La recepción, además, ha sido positiva entre ellos, mientras que las autoridades aseguran que hay stock garantizado para toda persona que requiera su vacuna. Los detalles con Ángela Rayman. El reloj marcaba eso de las 11 de la mañana y las vacunas de la fórmula bivalente ya estaban agotadas en algunos centros de salud. ¿Viene a ponerse la quinta? Sí. Tiene que esperarme un ratito porque van a ir a buscar las dosis, que se nos acabaron. Problema que se debió a la inclusión de los mayores de 70 años a esta campaña anual de vacunación y la alta concurrencia, pero que fue resuelto de forma oportuna. Hoy día que se liberó para mayores de 70, vinieron muchas personas en la mañana y se agotó las dosis, pero rápidamente gestionamos un retiro en la cámara de frío, así que en una horita más yo creo que van a llegar dosis nuevas. Yo no entiendo por qué traen tan poca. No entiendo, eso le hacen tanto que vengan a vacunarse y mira a la hora que hay y no hay vacuna, que se acabaron. Se había acabado la vacuna, hasta tarde o mañana en la mañana. Ay. Más seguro mañana en la mañana. Igual es temprano todavía, son las 11:15. Que a lo mejor ha venido mucha gente también. Lo que sí han asegurado las autoridades y han ratificado en los centros de vacunación es que hay stock de dosis de vacunas para poder inocular a todo el público objetivo adherido en los calendarios en el territorio nacional.
Nosotros nos llevamos siempre estas denuncias para hacer revisión de los procesos internos y poder oportunamente tener las dosis en los vacunatorios para que cada persona que pueda llegar, que cumpla con los criterios de convocados, pueda recibir la vacuna de forma oportuna. Efectivamente, sí asegurar que están disponibles las vacunas para justamente poder proveer, en el fondo, a todas las personas mayores de 60 años, en este caso ahora desde los 70 años, en la región metropolitana y en el país. A partir de hoy, todos los mayores de 70 años que hayan completado su primer esquema de vacunación hasta el 17 de julio o hayan recibido al menos una dosis de refuerzo hasta el 22 de mayo, podrán inocularse con esta fórmula bivalente. Sumado al personal de salud y las personas inmunocomprometidas que también cumplan con las fechas requeridas. Campaña que al menos durante el primer día fue bien recibida por los adultos mayores. Por eso vinimos a vacunarnos, porque no nos queremos exponer. Y hay mucha gente enferma. Eso más que nada, porque no contagiarme y no contagiar a otros también. Y por eso que sigo con esta cosa. El primer día. ¿Responsable? Sí, antes que se terminen. Bueno, yo tengo todo el cuadro completo. Esta vendría a ser mi quinta vacuna contra el COVID. Y ha resultado bien. Me he sentido bien, me da confianza, me cuido también. Aunque el panorama de la vacunación puede tener mejores proyecciones, aún las cifras marcan niveles bajos de la campaña de la vacuna bivalente, mientras que la adherencia a la dosis de refuerzo en la población general experimentó un estancamiento en sus porcentajes. Y a pesar de que desde el 26 de octubre se hizo masiva la vacunación para las personas mayores de 80 años, ha bajado la cantidad de personas vacunadas. Se debe revertir esta situación para que no tengamos millones y millones de rezagados con esta dosis bivalente en el futuro próximo. Hemos visto que en las últimas semanas hay un lentecimiento en el proceso de vacunación, hay menor interés de parte de la comunidad justamente en acceder a las vacunas, y es por eso que hacemos un llamado a la autoridad sanitaria a que refuerce el mensaje que se le está entregando a la comunidad en el sentido de que todos nosotros debemos acudir lo antes posible a recibir las diferentes dosis de vacuna en contra del COVID. Según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, se han administrado 207.132 dosis de la fórmula bivalente en un universo donde la población objetivo alcanza casi 6 millones de personas, lo que se traduce en un 3,46% de la cobertura en el país. Eso sí, este bajo porcentaje se debería no necesariamente a una baja adherencia, sino porque las estadísticas contemplan todos los públicos de riesgo que aún no son parte del calendario. Dentro de las estadísticas se encuentran todos los grupos que vamos a convocar, tanto los que ya hemos convocado como los que a futuro van a ser incorporados para la vacunación. Por eso que vemos que ese dato del porcentaje de vacunación y las coberturas va a ir aumentando a medida que vamos a incorporando también a más población. Durante este año, 3 de cada 4 personas que han fallecido por COVID son personas de 70 años y más. Y es por eso que estamos incorporando y estamos adelantando cada vez más estos grupos etarios para poder protegerlos, porque los protegemos especialmente contra la enfermedad grave y contra fallecer de coronavirus. Las autoridades de gobierno han informado que en las próximas semanas se irán incluyendo todos los grupos de riesgo mayores de 60 años, donde además aún falta incluir a todas las personas con alguna enfermedad crónica a partir de los 12 años. En CNN Prime conversamos con el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Vlado Mirosevic. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. Primero, obviamente, felicitarlo por su nuevo cargo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Gracias por el saludo y por invitarme. A ver, una pregunta. ¿Quién fue el primero que propone su nombre como una posibilidad frente a la imposibilidad del de Carol Cariola? Y si usted creyó hasta último minuto que esto no era nada de seguro. A ver, fue una conversación que surgió espontáneamente en medio de las reuniones de jefes de bancadas, ¿no? Surgió así, yo estaba presente en la reunión, no estaba enterado de la propuesta, la verdad que surgió espontáneamente. Y nada, yo dije, a ver, si es que aquí hay que participar para poder construir una mayoría, yo estoy disponible, si hay un mejor nombre que sea otra persona, yo no tengo ningún problema. No fue algo que yo pidiera ni que yo buscara y claro, estuve disponible además en un escenario bien difícil inicialmente. De hecho, durante varios días se dijo permanentemente que era casi imposible que ganáramos, pero logramos construir una mayoría y aprovecho de agradecer a todos los que confiaron, que no es poco, hoy día la confianza es algo escaso, así que
cada voto me lo tomo muy en serio. Diputado, en el caso de Carol Cariola, una de las razones que se dio para negarle cumplir este acuerdo que tenían era que ella había sido vocera del apruebo. En su caso, usted también fue el otro vocero del apruebo. ¿Qué cree que pesó a su favor y qué cree que pesó en contra de Carol Cariola? A ver, creo que el PC hizo un gesto político para lograr destrabar esta dificultad que teníamos en la Cámara. Y una amenaza en donde veíamos en la derecha que comenzaba a hacer ofrecimientos para romper el acuerdo, lamentablemente, ¿no? Y que algunos se tentaron y cayeron en eso. Pero creo que el Partido Comunista hizo un gesto, y hay que valorarlo. Hizo un gesto para destrabar esto. Fue un gesto político y funcionó. Y funcionó, y entonces creo que hay que darle las gracias también. Pero la verdad es que, bueno, lo importante ahora es no caer, no continuar con diputado, una pregunta. Sí. Derechamente, ¿hubo anticomunismo y misoginia, como señaló la ministra del Interior, en el rechazo a Carol Cariola desde su perspectiva? Yo creo que hubo eso, efectivamente. ¿Hubo anticomunismo? O sea, hubo bueno, la verdad, creo, Mónica, habría que preguntarle a aquellas personas que... ¿Ya, pues usted cree que sí? Pero sí, así es, creo que sí. Y también creo que hubo, lo que cruzó esta elección fue aquellos que cumplieron la palabra y aquellos que no cumplieron la palabra. Es decir, aquellos que creemos que en política y en la vida en general hay que honrar lo que uno compromete, y otros que les pareció que eso se podía cambiar y que no valía mucho, ¿no? Y la verdad es que muchos dijimos, mira, no estamos pidiendo tanto cuando decimos cumplamos la palabra, se trata de la honorabilidad también de esta Cámara, hay que cuidar eso, venimos a dignificar la política, no a ensuciarla más, y por lo tanto no era mucho lo que pedíamos. Antes de seguir avanzando, en la reunión en que surge su nombre, en la reunión de jefes de bancada, ¿estaba también los representantes del Partido Comunista? ¿A ellos también les parece una buena idea que usted asumiera? Estaban todos los partidos del acuerdo, efectivamente. Ya, quiero seguir avanzando. Gloria Navellán, la diputada, dijo que se ofrecieron cargos en el gobierno para los parientes de algunos diputados. ¿Usted lo puede categóricamente negar, pone su palabra ahí delante que no se ofreció nada? Sí, por supuesto. De las conversaciones que yo fui testigo, en ningún caso se le ofreció eso. Y quiero decir una cosa más. Se ha dicho que aquí se ha intentado seducir votos desde el gobierno. Yo les digo todo lo contrario. ¿Quién intentó, sin éxito, finalmente lo vimos en el resultado, pero quien intentó destruir el acuerdo fue precisamente la derecha, ofreciéndole cosas a la gente del Partido de la Gente, de un sector de la democracia cristiana? Aprovecho, Mónica, de agradecer a aquellos demócratas cristianos y también del Partido de la Gente que honraron su palabra. Muchas gracias, porque de verdad que no hay gobernabilidad posible si no cumplimos nuestra palabra, Mónica, no es mucho pedir. Devolvamos un poquitito de confianza a la política. Espero ayudar un poco en eso en la Cámara y también acercar posiciones, ¿no? Lo que dice la diputada Navellán, además de descartarlo, creo que tenemos que cuidar mucho lo que decimos aquí en la Cámara. Este Congreso tiene que volver a ser la casa de la unidad, del diálogo, de la democracia, de la tolerancia, Mónica, y eso está en deuda en Chile, y por lo tanto parte de mi rol humildemente, si puedo ayudar en algo, es acercar posiciones. Ahora, probablemente, Mónica, en los temas de la reforma previsional, nosotros hemos dicho no más AFP, queremos aumentar las pensiones de la gente de manera inmediata. Otros tendrán una posición distinta en la oposición. En eso quizás es difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Pero respecto de seguridad, por ejemplo, un gran acuerdo nacional de seguridad es urgente, hay que tomar medidas concretas. Y aquí da lo mismo si tú eres de izquierda o de derecha. Cuando te asaltan, no te preguntan de dónde eres, pongámonos de acuerdo. Ese es mi ánimo, Mónica. Espero tener éxito en esa convocatoria más transversal, ¿no? A la unidad. En todo caso, convengamos en que como teoría es distinto que la derecha ofrezca comisiones o cosas así, que está dentro de las negociaciones políticas, que la denuncia de ofrecimiento de cargos. Obviamente que no es lo mismo. No sé si usted tiene algún antecedente de algo distinto que... No, yo, Mónica... Que hubiera ofrecido la derecha, a eso me refiero. Cuando usted dice... No, si entendí el punto del gobierno, le estaba diciendo de la derecha. ¿Qué ofrecía la derecha?
Ah, no, me refiero, no, claro, lo que ofrecían eran comisiones y otras cosas. Yo no estuve en esas conversaciones, pero era bastante obvio, ¿no? Entonces, ¿quién comenzó precisamente a derribar este acuerdo? Fue un intento desde la derecha de que esto no fructificara. Lo logramos evitar. Ahora, de nuevo, quiero decir una cosa, Mónica. Yo voy a ser de los que promueva el diálogo con la oposición, porque esta presidencia de la Cámara va a defender convicciones, pero también va a tener mesura, y creo que una de las mesuras que hay que tener es precisamente escuchar a quienes tienen ideas distintas a las nuestras, escuchar al adversario. Si creemos que somos enemigos, estamos fritos. Sí, dentro de eso, ayer en Tolerancia Cero, la nueva presidenta de Bópoli, Gloria Hood, dijo que usted era como Carol Cariola 2.0 y además agregó que usted había tenido posiciones muy extremas. Quiero pedirle su reacción frente a esas palabras. Bueno, probablemente Gloria Hood no me conoce. Quiero creer que desde buena fe esas declaraciones y que se equivoca sin conocerme. La otra alternativa es que sabe precisamente que yo soy una persona de centro izquierda, pero un liberal moderado. Siempre he sido un progresista moderado, por lo tanto que me hagan pasar por un extremista no, la verdad es que no tiene mucho sentido, pero sin embargo espero que no haya sido simplemente una táctica para hacer daño a una candidatura. Pero de nuevo, con Gloria Hood no estamos en guerra ni con ella ni con nadie, tenemos que entendernos. Dejemos estas peleas que a ratos no tienen sentido. Yo no soy ningún extremista y espero demostrarlo este tiempo, lo he demostrado hace bastante tiempo, ¿no? ¿Diputado? Y bueno, pongamos las cosas, seamos un poquitito más serios en las declaraciones. Eso es lo que me gustaría hacer una invitación fraterna. Seamos un poco más serios en las declaraciones. Otras declaraciones fueron las de la ministra del Interior, Carolina Toá, que sostuvo que llamaba una reflexión, dijo que cuando respecto del pacto que habían hecho desde el oficialismo con el partido de la gente, y dijo que cuando se pactaba con colectividades que tenían conductas populistas se terminaba debilitando la democracia y que era complejo poner al partido de la gente como, en el fondo, como una bisagra y a todos los que tenían conductas populistas. Quiero saber si usted cree que el partido de la gente es un partido populista. De hecho, Gloria Hood dijo que sí, ayer en Tolerancia Cero. Digo, le sumo como antecedente. Quiero saber si usted cree que es un partido populista y quiero saber si usted cree que fue un error haber hecho un pacto con ellos. A ver, creo que el comportamiento de aquellos que estamos en política hay que verlo en la práctica, ¿no? Y algunos de ellos sí cumplieron el acuerdo y sí honraron su palabra. Otros no. Otros se dejaron seducir por propuestas de la derecha que finalmente no terminaron siendo reales además, pero creo que ellos tendrán que ver frente a su propia conciencia por qué no cumplen la palabra. Es difícil confiar en gente que no cumple la palabra, ¿no? Porque aquí lo que tenemos que hacer es dignificar un poco la política, Mónica, no destruirla. Sí, entonces, diputado, es clave la confianza en cosas básicas. Pero mira, te diría, no lo sé, perdón, diputado, creo que hay que perdón que le interrumpa, yo no le estoy preguntando, ya analizamos el tema del partido de la gente, si cumplió o no cumplió, una parte cumplió, otra parte no cumplió el acuerdo. Yo le estoy preguntando por otra cosa, las declaraciones. Primero, si fue un error pactar con ellos, como da a entender en el fondo la ministra Toá, y si usted cree o no que son un partido populista y que es complejo ponerlos como bisagra, que es complejo para la democracia y para la fortaleza del sistema de partidos. A ver, distingamos, creo, es lo primero. De nuevo, para ser coherentes con lo que dije recién, hagamos declaraciones serias y equilibradas. Distingamos, hay gente como Rubén Oyarzo que cumplió su palabra. ¿Es confiable una persona que cumple su palabra? Creo que sí. Hay otros que no. Entonces creo que también está por verse qué va a hacer el partido de la gente. Si va a continuar ese camino de no cumplir la palabra o no. Creo que eso está por verse aún. Entonces digo, distingamos, porque hay gente buena en todas partes. Hay gente buena en todas partes. Algunos cumplieron la palabra. Ya, yo y la democracia cristiana pasó exactamente lo mismo. Sí, quería saber si era populista o no a su juicio ideológicamente este partido, sí o no. Bueno, creo, Mónica, que es parte de lo que veremos su comportamiento. Ahora, si ellos se transforman definitivamente en un partido populista, cuestión que veremos, ellos llevan 8 meses en la Cámara, hay que darle tiempo para que se desarrollen, como veamos cuál va a ser finalmente su deriva. Mira, yo voy a decir una cosa mañana en la intervención de la Cámara, la adelanto. Los populistas y los autoritarios van a tener en este presidente un enemigo directo. Quien sea o se transforme en populista o en autoritario va a tener en mí un adversario directo.
Así de simple. Yo voy a cuidar la democracia. A mí me preocupa lo que veo en Brasil con Bolsonaro, con Trump en Estados Unidos. Me preocupa la ultraderecha en Europa, incluso en los países nórdicos, que son países mayoritariamente, históricamente, ¿Y el Partido donde la Republicano socialdemocracia ha tenido éxito. ¿Y el Partido Republicano acá le preocupa? Bueno, sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, hoy estoy en un rol, Mónica, donde yo voy a conversar incluso con los que piensan muy distinto a mí. Y voy a tener un rol de diálogo, porque eso es lo que me corresponde, Sí. de diálogo. Pero voy a poner un límite, un límite. Mónica, voy a poner un límite. El populismo y el autoritarismo es una deriva que en América Latina hemos tenido durante mucho tiempo. ¿Por qué le preocupa el Y hay que partido a la cuidarse gente, de eso. diputado? ¿Por qué le preocupa? Acaba de reconocer que le preocupa el Partido Republicano en Chile. ¿Por qué le preocupa y Bueno, se lo califica de extrema derecha? Me preocupa, no, de extrema derecha son, eso no hay ninguna duda. Es una cuestión de ciencia política, no ni siquiera una opinión personal. Ahora, me parece que hay que cuidar a aquellos que están a ratos exagerando ciertos discursos de intolerancia o de odio o de violencia. Hay que evitar eso, de verdad, hay que evitar eso. Yo voy a hacer todo lo posible. Espero que me vaya bien, Mónica. Nada de esto es fácil. La gente que nos está viendo en la casa, no es fácil asumir este rol. Sí, para cerrar, diputado... Pero yo le voy a poner empeño en esa línea. Ya, para cerrar, diputado, dos cosas. Lo primero, quiero que usted me explique por qué cree que tiene tan baja aprobación hoy día el presidente de la República. ¿Cuál es la responsabilidad de él? ¿Cuál del gobierno? ¿Cuál de ustedes como coalición? Y lo segundo, si está dispuesto a transar en la reforma previsional, ya que no tienen los votos, que parte del 6% vaya a capitalización directa individual, a ese 10%. Esas dos preguntas para cerrar. Respecto de la segunda pregunta, Mónica, no te la puedo responder porque es parte del diálogo que estamos teniendo. Okay. No tengo una respuesta respecto de eso. Ahora, de nuevo, hago un llamado de izquierda a derecha a mejorar las pensiones a la gente. Y esta reforma que tenemos aquí, que lleva esperando 15 años, permite aumentar de manera inmediata las pensiones. Por lo tanto, ojalá que logremos construir una mayoría. Tendremos diferencias de otros temas. De nuevo, nosotros no vamos a defender a la AFP y, bueno, habrán diferencias, pero pongámonos de acuerdo en lo sustancial. Respecto de la primera pregunta, la aprobación del presidente. Si hay que hacer una autocrítica, hagamos todas las que sean necesarias. Hay que escuchar con humildad. Hay ciertas urgencias sociales que tienen que ver con seguridad, con crimen organizado. Yo soy ariqueño, Mónica, y lo veo. Necesitamos una acción inmediata, ojalá un acuerdo nacional sobre seguridad. Entonces yo digo, tenemos que sintonizarnos mejor con lo que a la gente le importa. Ahora en la ley de presupuesto aprobaremos en la PGU 2.300.000 personas, le va a llegar la PGU. Hay un problema con el costo de la vida en Chile, hay que hacerse cargo, ahí hay una acción concreta. Hay que seguir en esa línea. Pero no me respondió cuál es la razón. Me dijo, hay que hacerse toda la autocrítica, hágala, eso es lo que le pedimos. ¿Cuál es la razón de que esté así la aprobación presidencial y del gobierno? Bueno, Mónica, te lo digo en positivo, Tenemos que escuchar mejor. Hay que afinar el oído, lo que a la gente le importa y le preocupa. Porque no basta con escucharnos a nosotros mismos. Escuchemos a la gente. Hoy día las prioridades son seguridad, necesitamos un gran acuerdo, reactivación económica, costo de la vida. ¿Eso quiere decir que estemos renunciando a otro tipo de cosas? No. Pero hay urgencias que hacerse cargo, ¿no? Diputado Vlado Mirosevic, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Bien, muchas gracias, Mónica. Que esté muy bien. Ya, en pro de la corrección, porque ya de inmediato algunas personas nos decían que estaba equivocado. Sí, cuando se citaba la declaración del diputado Mirosevic, sí, dijo que Republicanos era un partido de extrema derecha. No dijo, fue un error cuando tipiamos, que era de centro derecha, sino de extrema derecha. Hecha la aclaración de inmediato por este pequeño error y seguimos avanzando a otras materias. Fíjense que la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, permanece hospitalizada de urgencia tras presentar problemas de salud. La parlamentaria habría tenido complicaciones médicas luego del nacimiento de su hija, ocurrido unos días atrás. Flores habría presentado problemas en el tratamiento de su cesárea, por lo que tuvo que ser internada en la unidad de cuidados intensivos de un recinto de salud en Viña del Mar. Si bien algunos parlamentarios de su sector han preferido no referirse al tema, la diputada María Luisa Cordero, quien es integrante de la bancada RN, pidió rezar por Camila Flores y aseguró que ella se encontraba grave tras una mala práctica obstétrica. Por supuesto que le deseamos que se mejore. Le mandamos un abrazo a nombre de todo el equipo de CNN Chile.
Bueno, la Corte Suprema eligió a los 5 candidatos entre los que va a salir el sucesor de Jorge Abot. Ahora el presidente de la República, con la ratificación del Senado, deberá determinar entre estos postulantes quién va a dirigir el Ministerio Público por los próximos 8 años. La nota es de Valentina Nieto. La caja está vacía, por favor. Si puede, bueno, no hay ninguna bolita pegada en las paredes. ¿Ok? Listo. Chequearon varias veces y es que el proceso tenía que ser completamente transparente. Sorteo para determinar el orden de las exposiciones de los 17 candidatos que buscaban entrar a la quina para ocupar el cargo de fiscal nacional. Más tarde, carpetas en mano, los postulantes para reemplazar a Jorge Abot llegaron hasta la Corte Suprema. Cada uno de ellos expuso por 10 minutos y tras más de 4 horas de exposición, el máximo tribunal eligió a 5. Don José Andrés Morales Opazo, con 17 votos. Don Ángel Mauricio Valencia Vázquez, con 17 votos. Doña Marta Jimena Herrera Seguel, con 9 votos. Don Carlos Alberto Palma Guerra, con 7 votos. Y don Rodrigo Hernán Ríos Álvarez, con 3 votos. 5 postulantes que plantearon sus ideas y que ahora pasarán a la última etapa del proceso. Así, la quina quedó conformada por nombres con experiencia al interior del Ministerio Público, como el actual fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Santiago Norte, José Morales, pero también de figuras que hoy están fuera del organismo, como el abogado penalista y exfiscal Ángel Valencia. El Ministerio Público requiere sobre todo la definición de criterios de actuación iguales para todo el país y establecer claramente políticas de persecución penal. Propongo las siguientes políticas: en crimen organizado y delitos violentos, en violencia de género y en delitos cometidos por funcionarios públicos. Resulta necesario crear una fuerza antidrogas y contra el crimen organizado de carácter suprarregional que empiece a actuar a través de las facultades que entrega la ley orgánica al señor fiscal nacional. Por otra parte, en materia de violencia rural, urge contar a la brevedad posible con un protocolo entre el Ministerio Público y Carabineros para la ejecución de las medidas de protección oportunas y eficaces en la macrozona sur. Y si bien había una apuesta femenina importante, de las 6 candidatas que se postularon para liderar la Fiscalía Nacional, solo quedó una, la actual jefa de la Unidad Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público, Marta Herrera. 4 son los ejes de mi eventual gestión: víctimas, evolución de la criminalidad, fortalecimiento del ecosistema de justicia penal y trabajo interno. Sin duda, la principal demanda y preocupación ciudadana al día de hoy está constituida por encerronas, portonazos y otros delitos contra la propiedad. Debemos enfrentarlo fortaleciendo la función de análisis criminal. Los otros 2 candidatos que ahora forman parte de la denominada quina son el abogado penalista y ex secretario del primer juzgado del crimen de Santiago, Rodrigo Ríos, y el actual fiscal regional de Aysén e investigador del caso Huracán, Carlos Palma. Los desafíos de quien dirija el Ministerio Público estarán también marcados en superar la baja legitimidad de la institución, que hoy la posiciona dentro de las 10 peor evaluadas según CADEM. La desestimación masiva de causas nos tiene el peor nivel de aprobación pública, de falta de credibilidad y de legitimidad. Necesitamos, sin lugar a duda, una fiscalía especializada en crimen organizado a nivel nacional. Voy a proponer la creación de una unidad nacional de combate contra el crimen organizado que tendrá su sede en la Fiscalía Nacional. Principal énfasis va a tener en esta unidad atacar a grupos sofisticados de bandas criminales, utilizando para ello la tecnología. El Ministerio Público hoy día se encuentra desfasado en la respuesta que está entregando a la criminalidad organizada. 5 candidatos, entre los cuales ahora el presidente de la República, con la ratificación del Senado, deberá elegir a quién dirigirá el Ministerio Público por los próximos 8 años. Estamos listos para revisar las noticias internacionales junto a Mario Arriagada. Mario, a un día. A un día, a horas, Mónica, de esta trascendental elección legislativa en Estados Unidos, los comicios de medio término que, en todo caso, ya muchos millones de personas ya han votado. Recuerden que en Estados Unidos está la posibilidad de emitir su voto de manera adelantada. Cerca de 40 millones ya habían depositado su sufragio. Y bueno, hoy día, Mónica, antes de comenzar a hablar de lleno con las elecciones, irrumpió Elon Musk, que ha hecho noticia durante
durante todos estos días, porque entregó, o llamó, mejor dicho, a que votaran los estadounidenses por los candidatos del Partido Republicano, a pesar de que él dijo que no tenía ninguna preferencia al inicio de este comunicado, que lo escribió, de hecho, en su propia cuenta de Twitter. Es el nuevo dueño de la red social. Dijo de que como... la red es mía y es verdad. Claro, la es mía, claro, en este caso es verdad. aprovechó sus 114 millones de seguidores para pedirle entonces que voten. 114 tiene. 114 millones de seguidores tiene Elon Musk. No somos nada, Mónica. Yo no soy nada, sobre todo en Twitter. Tampoco, al lado de Elon Musk. Bueno, ¿qué es lo que dice Elon Musk? Que hay que equilibrar los poderes, que bueno, hoy día los demócratas tienen la presidencia con Joe Biden y es importante que el poder legislativo esté en manos de los republicanos. Es básicamente lo que dice. Pero claro, hace meses atrás ya Elon Musk había dicho sus preferencias más ligadas al Partido Republicano. De hecho, había dicho en mayo que en las pasadas elecciones él había votado por los candidatos demócratas, pero que ahora lo iba a hacer por los republicanos. También ha tenido desencuentros con el presidente Joe Biden respecto a cómo ha manejado la economía. De hecho, también ha respondido el presidente estadounidense a estas críticas que hizo Elon Musk, que también está un poco enojado con Joe Biden porque ha subsidiado a los vehículos eléctricos de Ford, que es la empresa obviamente estadounidense, no así las de Tesla. En fin, ya entregó este llamado entonces Elon Musk, muy obviamente controvertido estos días por cerrar cuentas, también por despedir a cientos de trabajadores y ahora entonces entrando de lleno a la carrera electoral, llamando entonces a preferir a los candidatos republicanos. ¿Qué es lo que se juega Joe Biden? Mucho. Mañana, Mónica, actualmente los demócratas, el partido del presidente estadounidense, tiene el control de la Cámara de Representantes y también, por un voto nada más, la del Senado, que el voto que es de la vicepresidenta Kamala Harris, que actúa como la presidenta de la Cámara Alta del Senado. Pero también están los estados que tienen que jugarse, muchos estados que va a pasar en Florida, en otros estados muy importantes en Estados Unidos. Bueno, todos los detalles de estas elecciones los vemos en la nota de Laura Soto. Si bien su nombre no estará en la papeleta electoral de este martes, Joe Biden se juega mucho en estas elecciones de medio término. El partido del presidente estadounidense se jugará el control de ambas cámaras del Congreso y tanto las encuestas como la experiencia de comicios anteriores no lo acompañan en esta cruzada. Es muy probable que los republicanos recuperen la mayoría en la Cámara de Representantes, que renovará la totalidad de sus 435 escaños. Un control que también se juega en el Senado, que renovará un tercio de sus asientos. Permítanme terminar con esto. Hoy, como dije antes, enfrentamos uno de esos puntos de inflexión, uno de esos momentos que no solo se dan cada 3 o 4 o 5 generaciones. Todos sabemos hasta los huesos que nuestra democracia está en riesgo. El mandatario no ha descansado estas últimas semanas apoyando a los demócratas en unos comicios en los que también se renuevan 36 gobernaciones estatales, además de varias alcaldías y oficinas locales. A quick reminder. Vote. Biden ha recorrido el país junto al expresidente Barack Obama y sus mensajes han oscilado entre preservar la democracia y el aborto. Este último ha sido el tema que los demócratas han puesto sobre la mesa desde que la Corte Suprema revocó este derecho. Quiero como mujer tener la libertad de abortar si lo deseo, así que es importante para mí conseguir que haya personas en el cargo que reviertan la anulación del Roe versus Wade. Para mí, la democracia y toda la locura que está ocurriendo ya no tiene ningún sentido. Así que proteger la democracia es muy importante para mí y, por supuesto, el aborto. Pero es la economía lo que más preocupa a los estadounidenses. La inflación en el país está en 8,5%. Esto y los temores a una posible recesión han sido el argumento principal de los republicanos, además del aumento de los crímenes. Una cosa muy importante que está impulsando mi voto es tratar de manejar la inflación y tratar de hacer una diferencia. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que las cosas están demasiado caras. Y si las cosas están demasiado caras, ¿qué va a cambiar? Para mí lo principal es la delincuencia. Siendo una persona que emigró de América Latina a Estados Unidos, las razones por las que te vas son la delincuencia, la inestabilidad y la inseguridad. Y luego ves en las estadísticas que los crímenes están aumentando en todo el país.
Los votantes de estados como Ohio definían sus preferencias mientras acudían este lunes a emitir su voto anticipado. Más de 40 millones de ciudadanos ya sufragaron de esta forma. Otro que también ya se definió por una alternativa es el nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, que llamó a votar por los republicanos. Y quien ha reaparecido en la escena política para impulsar la campaña del partido es nada menos que Donald Trump. El expresidente no solo ha salido a apoyar a sus compañeros en distintos actos, sino que también ha levantado las especulaciones sobre su eventual regreso a la Casa Blanca. Competí 2 veces, gané 2 veces y lo hice mucho mejor la segunda vez que la primera. Y ahora, para que nuestro país sea exitoso, seguro y glorioso, probablemente tendré que hacerlo de nuevo. Pero estén atentos. Las elecciones de este martes serán un termómetro electoral para lo que pueda ocurrir en los comicios presidenciales de noviembre de 2024. Un triunfo republicano no solo complicaría el avance de las iniciativas que presente Biden de aquí en adelante, sino que también pondría en juego su eventual postulación a la reelección. La tiene difícil entonces Joe Biden. Mañana, el miércoles temprano, quizás se conozcan ya la totalidad de los resultados. Es una elección bien extremadamente larga la que se va a vivir mañana en Estados Unidos. Mónica. Sí, no, y que rebaraja liderazgos al interior de los partidos y también pone miras a la gestión, a cómo se evalúa, porque siempre es una especie de plebiscito sobre el actual mandato. Y además pone en mira cómo se van reconfigurando las fuerzas para la elección presidencial. Sí, y eso hay novedades porque Donald Trump dicen que esta semana ya finalmente confirmaría su precandidatura en el Partido Republicano para volver a la Casa Blanca. Mónica, por estos días se desarrolla la COP27 en Egipto, pero no todo es temas climáticos, también hay temas políticos que han estado sobre la mesa, sobre todo la de este hombre, que es un reconocido activista egipcio, que es Alaa Abdel Fattah, que lleva 6 meses en huelga de hambre. Él está detenido ya hace más de 10 años, Mónica, por varias denuncias que muchos ONGs de derechos humanos dicen que son injustas. Él fue detenido durante la primavera árabe que derrocó finalmente a Hosni Mubarak, recuerda tú, Mónica, y ha estado exigiendo obviamente que él, además es ciudadano británico, está exigiendo al gobierno de Egipto que le permita ir al consulado y finalmente dejarlo en libertad. Este hombre que estamos viendo en pantalla puede tener la llave, dicen, para que finalmente Alaa Abdel Fattah pueda finalmente dejar la cárcel. Hablamos del primer ministro británico Rishi Sunak, que en todo caso ha dicho de que va a hacer todo lo posible para intentar presionar al gobierno egipcio para que finalmente deje en libertad a este activista que desde el domingo pasado, y para intensificar, mejor dicho, más su protesta, su huelga, dejó de beber agua. Hasta ahora solo se ha alimentado de leche, de miel y té. Son 100 calorías diarias y su estado obviamente de salud es delicado y exige entonces su libertad, así como la de miles de personas que desde la primavera árabe han estado encarceladas. Según Amnistía Internacional, son más de 60.000 las personas que aún están detenidas en prisiones del país norafricano, que está siendo gobernado por un general que, derrocó al líder de los hermanos musulmanes, Abdel Fattah al-Sisi, que es, muchos dicen tiene un rasgo bien dictatorial para gobernar a Egipto. Lo estamos viendo con este caso de Abdel Fattah. Lo hemos visto a lo largo de la historia de Egipto en más de una ocasión, lamentablemente. Sí. Bueno, él fue precisamente el que derrocó el gobierno de los hermanos musulmanes, Mohamed Morsi, el expresidente que falleció después de ese derrocamiento. Vamos a terminar, Mónica, con perritos. Ahí está. Bien. Expresidente de Corea del Sur. Bien, pero espero que sea algo bueno con los perritos. No los trates de desprestigiar. A ver, ¿qué pasa? No se los comen acá, Mónica. No, porque la otra vez que me dijiste. En Corea del Sur hay una tradición de comerse perro, acá no. Estos perritos. La última vez que me dijiste que era algo tranquilo. Mónica, estos perritos que sostiene Moon Jae-in, el expresidente de Corea del Sur, se los regaló Kim Jong-un.
Y tú sabes qué susto, es un espía. No. Tú sabes cuando les regalan cosas a los presidentes, esas cosas son del Estado, no se las puede llevar para la casa. Ya, pero un perrito, ¿qué más? Bueno, ese es el problema que vivía en Corea del Sur, porque cada perrito, porque este no es cualquier perro, no es un quiltro, no es un perrito de la calle, es un perro que supuestamente viene de una montaña en Corea del Norte y que son una raza muy costosa para costear, obviamente, los gastos de estos perros. Son 3 perros, pero ya tuvieron crías. Más encima. En total son 5 perros. Son más de $2.000 mensuales los que tiene que gastar Moon Jae-in, y el que está pidiendo que lo ayuden a criar a estos perros o derechamente que se los lleve finalmente el Estado, porque también hay un problema ahí. Él no puede, como todos los regalos que recibe un presidente son del Estado, finalmente hay ahí un vacío legal que se está impidiendo que finalmente el gobierno de Yoon Suk-yeol, que es el actual presidente de Corea del Sur, finalmente se haga cargo de estos perros. Pero al final, hoy día, para Moon Jae-in se están transformando en un problema estos perros porque no los puede criar, ya dice que no lo está ayudando el Estado para criarlos, y tampoco los puede devolver al presidente actual de Corea. $2.000 te gastas en comida de los perros que comen. No averigüé la dieta. No sé, o sea, filete. Digo, es una pregunta retórica, pero. Tallarines nomás. No tiene problemas de dinero Moon Jae-in, quizás. No sé, pero ahora los perritos que le regaló Kim Jong-un son un problema en Corea del Sur y el expresidente los quiere. Bueno, si tú tienes $2.000 mensuales, no, que lo encuentro muy caro. No, encuentro muy caro gastarse $2.000 en comida, lo encuentro curioso. Bueno, es que mira, son 3 y ya son como 6 perros los que tienen. Bueno, claro, con 6 perros capaz que sí, son hambrientos, no sé. Yo les revisaría si tienen chip y micrófono, además, los originales, viniendo de Kim Jong-un. Uno nunca sabe. No sé, pero hay que cuidar a los perritos, no tienen la culpa. Hay que buscar una solución ahora, ya. Una campaña, Mónica. Corea del Sur, busquen una solución para los perros de Kim Jong-un. Sí, no hay que solucionar ese tema burocrático si con los perros será distinto, que no es lo mismo que, por favor, que cualquier regalo. Bueno, Donald Trump está llevando para casa los regalos que le ven. Es verdad. Sí. Y hasta cosas más, documentos también. Sí. ¿Nos vamos a la pausa? Pausa y volvemos a CNN Prime con CNN Deportes. El fin de semana se disputaron los últimos partidos del campeonato nacional y se dio inicio oficial a la intertemporada, periodo en donde los clubes buscarán potenciar sus planteles de cara al 2023. ¿Qué cambios podrían venir? Lo sabe y lo cuenta Federico Molina. 30 fechas cumplidas, un campeón y 2 descendidos. El Campeonato Nacional 2022 llegó a su fin y con ello el término de algunos procesos. Partiendo por el campeón, Colo-Colo comienza a pensar en la próxima temporada y su participación en la Copa Libertadores. Un refuerzo por cada línea del campo sería la exigencia del cuerpo técnico de Gustavo Quinteros, quien ya habría confirmado su permanencia en Macul. Estamos ahí hablando del tema con los dirigentes y seguiremos hablando para ver si avanzamos en este proceso, en este proyecto, dar un paso hacia adelante, crecer como equipo, como nos van a exigir los hinchas, como siempre digo. Fortalecer el equipo para afrontar todos los campeonatos importantes que tenemos el año que viene, que seguramente Colo-Colo debe ser protagonista en todos. Uno de los primeros nombres que suenan para llegar es el ex portero de la U y Everton, Fernando de Paul. En los azules, por su parte, para 2023 se espera una reestructuración importante, partiendo por el cuerpo técnico. Cuando se me trajo a mí hace 56 días, hoy día se cumple el día 56, y el objetivo era claro, y el objetivo era salvar el descenso. Ese era el único objetivo del club. Lo logramos, como te digo, antes de lo que muchos pensaban, y lamentablemente, como te digo, no termina de la forma que queríamos. Salidas confirmadas son varias. Junior Fernández, Álvaro Brun y Martín Parra no seguirán en la U, mientras que a Pablo Aranguis y Jason Vargas se les estaría buscando una salida. Rooney Fernández y Felipe Seymour estarían en evaluación. Sí, obviamente, hay mucho que mejorar. Como le dije anteriormente, fue un año muy malo para todos. Y no queda más que dar vuelta a la página, desconectar y preparar el siguiente año. Un caso especial sería el de Cristóbal Campos, quien habría recibido un ultimátum por parte de la dirigencia. Su altercado con Fernández habría provocado la molestia al interior del club. No, yo ahora me voy con unos días libres, al igual que mis compañeros, y eso se encargará el club. Ya los refuerzos que lleguen, siendo para el bien de la U, para mí es lo que más me va a dejar tranquilo.
que es lo que todos esperamos. Otro equipo que tendrá mucho trabajo durante esta intertemporada será Universidad Católica. Los cruzados cerraron una mala temporada en donde solo lograron la clasificación a Copa Sudamericana. Así que bueno, tendremos que aprender de las experiencias que tuvimos a principio de año y ver ahora si podemos armar el mejor plantel posible, ver las inversiones que podemos hacer. El plantel además sufrió la salida de su capitán, José Pedro Fuenzalida, y otros dos estandartes del equipo, Luciano Agüed y Germán Lanaro. Y claro que hay que recomponer, reinventarse, traer personas de categoría que tengan esos liderazgos positivos que tenían Chapa, Luciano y Germán. Hay algunos que siguen, por supuesto, que son líderes en el equipo, pero lo miramos así, lo miramos en conjunto con el cuerpo técnico, la necesidad de traer jugadores que puedan dar ese salto. Pero a la búsqueda de refuerzos se sumó el impedimento del retorno de dos figuras jóvenes que estuvieron a préstamo, Bruno Martichotto y Alexandre Aravena. Ambos no volverían al plantel del UC para la próxima temporada. Se van a empezar a mover varias cosas durante este periodo de la conformación del plantel, ya sea para jugadores que puedan salir, o como para jugadores que se puedan quedar, o para jugadores que puedan llegar. Término del campeonato y visión en el futuro próximo, intertemporada que comienza y con ella el movimiento de los equipos de cara a los desafíos del siguiente año. Bueno, menos de 2 semanas quedan para el inicio del Mundial de Qatar 2022, un torneo que antes de comenzar ya está rodeado de controversias. El estricto código penal del país y las muertes ocurridas en la construcción de los estadios son temas que han vuelto a resurgir. Felipe Gallardo reportó este tema. El Mundial de Fútbol es una fiesta. Suenan las calles, la alegría del gol y además tiene un condimento especial. Es el último de las máximas figuras de la última década, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Millones de dólares invertidos y solo faltan menos de 2 semanas para el tan esperado evento en Qatar. Pero es precisamente en su país sede donde ahora están todas las miradas. Todos serán bienvenidos al torneo, independientemente de su origen, antecedentes, religión, género, orientación sexual o nacionalidad. Todos vivimos en un planeta, pero cada uno de nosotros tiene diferentes culturas. Damos la bienvenida a todos, pero también esperamos y queremos que la gente respete nuestra cultura. Declaraciones que no coinciden con las denuncias de algunos grupos LGTBIQ+, han venido exponiendo. Según el artículo 296 del Código Penal del país, podrían ser sancionados penalmente entre 1 a 3 años de presidio quienes realicen las siguientes acciones: inducir, instigar o seducir a un varón en cualquier forma para cometer sodomía o libertinaje, e inducir o seducir a un hombre o una mujer de cualquier forma a cometer actos ilegales o inmorales. En la página oficial del Mundial está definido que las muestras de afecto no son parte de la cultura local y piden que se respete este punto. Todo esto crea un escenario que hace temer a los activistas que se interpreten las normas de tal forma que muchos visitantes puedan ser perseguidos. Decir que los fanáticos LGBT son bienvenidos para mí es muy diferente a decir que los fanáticos LGBT estarán a salvo. Cuando dices que serán bienvenidos y luego agregas ese calificativo, pero debes respetar nuestra cultura y tradición. El abuso y la explotación no pertenecen a ninguna de ellas. Y eso es lo que experimenta la comunidad LGTB en Qatar. Pero los cuestionamientos no paran. 8 estadios son los que albergarán la fiesta que se vivirá en cada partido, todos con la última tecnología disponible y conectados a través de redes de metro. Construcciones que también despertaron polémicas, especialmente por los muertos que dejaron sus faenas. Protestas de los fanáticos del Borussia Dortmund contra el Mundial. Según cifras de The Guardian, más de 6.500 inmigrantes habrían perdido la vida desde el 2010 en medio de la construcción de los estadios y según la Organización Internacional del Trabajo, 37.600 trabajadores sufrieron lesiones en 2020. Frente a esto, los jugadores de la selección de Australia realizaron esta campaña. Apoyamos a FIFPRO, la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera y la Confederación Sindical Internacional, que buscan incorporar reformas y establecer un legado duradero en Qatar. Esto debe incluir el establecimiento de un centro de recursos para migrantes, un recurso efectivo para aquellos a quienes se les ha negado sus derechos y la despenalización de todas las relaciones entre personas del mismo sexo. Estos son los derechos básicos que deben otorgarse a todos y garantizarán el progreso continuo en Qatar.
Qatar 2022. Un mundial que comienza el 20 de noviembre y que ya deja mucho que hablar, lamentablemente por todo lo que ha ocurrido fuera de la cancha y lejos del verdadero espectáculo, el fútbol. Bueno, y una misión de expertos de la UNESCO va a visitar Valparaíso este lunes para elaborar recomendaciones sobre la gestión de la ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en 2003. Una comisión que busca entregar asesoría técnica para orientar estrategias de gestión, conservación y protección del valor patrimonial de esta ciudad puerto. Bueno, esto después de que en mayo pasado la UNESCO afirmara que la comuna necesita ayuda nacional e internacional para afrontar los desafíos, en particular la sensación de abandono que para muchos pende sobre ella. ¿Quieren saber más? Bueno, todos los detalles de esta y otras noticias en cnnchile.com. Lunes 7 de noviembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.